¿Se puede ver la pantalla? Sí, se ve. Gracias. Bueno, empezar diciendo que para mí es un honor asumir este reto y que es el día realizar una pequeña sesión acerca de delitos contra el patrimonio. Obviamente, al igual que todos nosotros, no soy un experto. Vamos a tratar de desarrollarlo y aprender cada uno, todos juntos, así que pido desde ya la participación de cada uno de ustedes porque trataré de que la sesión se vuelva algo dinámica. Durante esta pequeña exposición, lo que voy a realizar es tomar simplemente el aspecto base de los tipos tanto de receptación, robo y apropiación ilícita, y después pedirle su participación para tratar algunos aspectos problemáticos en torno en torno a esos tipos, donde ustedes me van a poder brindar sus opiniones y así poder brindar también las mías y hacer de esta pequeña sesión algo más dinámica, con la participación tanto mía como la de ustedes. Dicho eso, empecemos con la presente sesión que va a tratar sobre los delitos contra el patrimonio. Primero vamos a hablar sobre el delito de robo. Oh, voy a admitir a esta persona. Vamos a hablar sobre el delito de robo. Como ya hemos visto por la ubicación que tiene el robo en el Código Penal, artículo 188 y artículo 189, podemos presuponer de que el bien jurídico protegido en el delito de robo viene a ser el patrimonio. En la ubicación que tienen los tipos penales no es una cuestión menor. Tanto Creus como Bramón Arias y también García Cantizano advirtieron que el legislador, por una cuestión, digamos, de ordenar los bienes jurídicos de mayor, que requieren mayor tutela, los ordenó en el Código Penal, en la parte especial del Código Penal, en dicho orden. Primero ordenó los delitos contra la vida, contra la familia, y contra la libertad, y después contra el patrimonio. Entonces, el patrimonio, como hemos visto, recibe una importancia bastante... recibe bastante atención por parte del Estado. Tanto es así que la propia Constitución regula que el derecho a la propiedad es inviolable. Podemos partir diciendo que, oye, no, pero estás hablando del derecho a la propiedad, no estás hablando sobre un bien jurídico protegido. Tengamos en cuenta que la definición derecho y bien jurídico son diferentes, pero siguiendo a Roxin, para que se pueda delimitar de manera correcta el bien jurídico protegido es necesario darle una partida constitucional. Partir de ahí, porque de la Constitución irradia, o sea, de la Carta Magna irradia a todo el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, partiendo de la Constitución podemos delimitar también los bienes jurídicos. En ese sentido, Roxin indicaba que dicha base es lo que va a formar bienes jurídicos, y ello se va a ver expresado, por ejemplo, en delitos contra la vida, delitos contra el patrimonio, que a fin de cuentas también tienen sus correlatos en derechos, que también podemos encontrar en la propia Constitución. Y entiendo además que, dado el avance de nuestra sociedad, también tendríamos que incluir en esta definición al bloque de constitucionalidad desarrollado al menos en nuestro país por el Tribunal Constitucional. Dicho eso, como para empezar ya en la parte específica de robo, hay que mencionar también una cosa que me parece importante. El delito, el patrimonio o la propiedad, si se quiere, para el derecho penal es diferente, o al menos tiene ciertas diferencias con la propiedad o el patrimonio que se concibe para el derecho civil. Creus, por ejemplo, que es un profesor argentino, indicaba que en los delitos contra la propiedad se regula no solamente la propiedad en el sentido civil, sino también las acreencias. Claro, para el legislador argentino, derecho de propiedad es la denominación que le otorga a la clasificación que tienen los delitos contra el patrimonio, como lo hacemos aquí en nuestro país. En nuestro país, el legislador
ha visto pertinente colocarlo delitos contra el patrimonio. Me parece que es una opinión mucho más acertada teniendo en cuenta que el patrimonio incluye tanto activos como pasivos. Entonces, tanto bienes como creencias tranquilamente podrían entrar en esta definición sin ningún problema. Ahora sí, hablemos en específico de la parte típica del delito de robo para después pedirle su participación en los aspectos problemáticos que he colocado en la diapositiva para poder hacer la exposición un poco más dinámica. Veamos, la tipicidad en el delito de robo. Tenemos dos posiciones divergentes. Primero, para algunas personas, otra persona más, perdón, para algunas personas, el patrimonio, en específico la posesión, es el bien jurídico protegido en el delito de robo. Ello lo afirman Bramón Arias y García Candizano, la pareja que escribió un libro de parte especial y que fue publicado por la editorial San Marcos. Entonces, para ellos, la posesión es el bien jurídico protegido. Similar opinión tuvieron para el delito de hurto. ¿Por qué la posesión? Porque al hablar de un bien mueble, el sujeto pasivo ejerce un dominio de hecho sobre la cosa, o sobre el bien, si se quiere. Digámoslo bien, y creo que la definición correcta es bien dado que el bien tiene una cualidad económica. Y recordemos que los delitos contra el patrimonio necesitan ese ánimo, ¿cómo se dice? Ánimo de lucro para poder ser típicos, al menos en su aspecto subjetivo. Por lo tanto, es necesario que, otra persona más, es necesario que el objeto del delito tenga una, un ratito, por favor. Y ahora sí, disculpen. Es necesario que el objeto del delito tenga una cualidad económica. Y de aquí diferenciar entre cosa y bien, como ya le hemos advertido. Por lo tanto, solamente los bienes podrían ser objetos del delito, en este caso en el delito de robo. Especificado eso, hay una posición contraria a la que tienen Bramón Arias y García Cantizano. Ella es esbozada por Salina Siccha, quien indica que el bien jurídico protegido es el derecho real de posesión y después el de propiedad. Él indica una posición eléctrica, si nos damos cuenta. Y lo separa ¿por qué? Recordemos que a veces podemos tener en nuestro poder, por ejemplo, mi celular, el cual puede ser propiedad de alguien más, digamos que de un amigo que me lo presta, porque necesito una urgencia, necesito comunicarme en esta tarde, y no tengo celular. Él me lo presta, yo salgo a la calle, estoy caminando 1, 2 cuadras y después me interceptan y me roban. Entonces, ante esa situación, yo tenía sobre mi poder el celular que no era mío, pero yo lo tenía en posesión. No cabe duda que yo he sufrido las consecuencias del robo porque a mí me han asaltado, a mí me ha generado quizás una especie de temor al salir a las calles. Sobre mí ha recaído tanto la violencia como la amenaza que han efectuado los sujetos activos o el sujeto activo. Pero no es sobre mí quien va a recaer la consecuencia natural del robo, el cual es el detrimento económico, el detrimento patrimonial. No es sobre mí, porque el celular no recaía sobre mi patrimonio, sino sobre el patrimonio de otra persona. Entonces, al recaer sobre el patrimonio de otra persona, es completamente plausible que la posesión per se no sea suficiente para poder para poder ser la que brinde tutela ante las perdón, no sea suficiente para que configure el bien jurídico protegido. Es necesario algo más. Por ello, la diferencia entre sujetos pasivos de la acción y sujetos pasivos del delito. Dicho eso, es completamente válido que se realice esa diferencia y por lo tanto que también se que se conciba al bien jurídico del delito de robo, al bien jurídico tutelado mediante el tipo de robo,
como en primer lugar el derecho real a la posesión y en segundo lugar el derecho de propiedad. Respecto al sujeto activo y el sujeto pasivo, pueden ser cometidos por cualquier persona. Si verificamos simplemente con una lectura rápida el artículo 188, podremos advertir que la denominación que utiliza el legislador para definir al sujeto activo es la palabra el qué. Entonces, si nos basamos en eso, podemos entender, otra persona más, podemos entender que cualquier persona puede ser la que tenga puede tener la condición de sujeto activo. Mientras tanto, solamente podrán ser sujetos pasivos aquella persona que es titular del bien jurídico o que lo tenía en su posesión en el momento que se realizó la acción punible. Podríamos pensar que esa condición nos lleve a pensar que son delitos especiales, podría ser, pero a mi entender, ello no es así. Simplemente es una condición necesaria que que se incluye en la propia acción, porque la acción va a estar dirigida hacia algo, y ese algo justamente va a ser la comisión de un delito que lleve implícito la vulneración a un bien jurídico o su puesta en peligro, y por lo tanto es necesario que el sujeto pasivo reúna ciertas condiciones. Y de esas condiciones, al menos en el delito de robo, es justamente eso, que sea el propietario del bien o que también lo tenga en su posesión. Ahora, analicemos cada uno de los verbos rectores que tiene el delito de robo. El primero es el apoderamiento ilegítimo. Obviamente, se necesita el robo, se puede entender del robo como un apoderamiento que no es legítimo. Obviamente, es ilegítimo. Por ello, recibe sanción penal y por ello recibe también el reproche de la sociedad. Y nos podemos entender, y esto va a ser importante, justamente, esto va a ser importante para lo que voy a preguntarles en la siguiente diapositiva. No voy a adelantar mucho, pero hay que entender lo que per se es una acción ilegítima. Ahora, el bien mueble, obviamente porque no podemos trasladar de un lado a otro los bienes inmuebles, puede ser total o parcialmente ajeno. ¿Por qué total o parcialmente ajeno? Cuando no sea nuestro por completo, estaremos hablando de un bien mueble que es totalmente ajeno. Pero cuando ese bien parcialmente sea nuestro, digamos, ante un régimen de copropiedad que puede existir quizás respecto a una moto, respecto a un carro, obviamente si nosotros, mediante violencia o mediante amenaza, logramos que una persona que lo tenía en su posesión, dicho bien, se lo quitamos del lugar donde se encuentra y se lo llevamos a otro lado para que nosotros lo podamos usar, estaremos hablando del delito de robo también. El aprovechamiento tiene que ver con eso. El aprovechamiento tiene que ver con lo que le mencioné hace un momento, respecto al objeto del delito. Como ya dije, el objeto del delito tendría que ser un bien y no una cosa. ¿Por qué razón? Porque la cosa no puede o no puede tener una cualidad económica. A veces no puede ser susceptible de un aprovechamiento por parte de los hombres o de las mujeres. Pero en cambio los bienes sí tienen esa cualidad económica. Ya me hace bien, por ejemplo, a un celular, a una computadora, que implica un incremento al patrimonio si es que nosotros logramos adquirirla. Entonces, ese aprovechamiento justamente de ese valor económico es lo que busca el sujeto activo. Con ello, busca incrementar su propio patrimonio a costa del detrimento del patrimonio del sujeto pasivo. Y sustraerlo del lugar en el que se encuentra implica sacarlo de la esfera de dominio del sujeto pasivo y trasladarlo a la esfera de dominio del sujeto activo. Y con ello se da también una especie de transferencia de propiedad, si se quiere, porque recordemos que los bienes muebles se transmiten por traditio, o sea, del paso de una mano a otra. Así se transmiten los bienes muebles conforme lo declara el Código Civil. Sin embargo, al ser una transferencia
mediante un robo, obviamente lleva implícito una acción delictiva. Y al ser ello así, el acto jurídico no es lícito, el acto jurídico es ilícito y por lo tanto podría ser posible de cualquiera de los vicios que establece el propio Código Civil. Sin embargo, ya esa es una discusión que no corresponde acá. Nos vamos a centrar únicamente en el delito de robo, pero es bueno mencionarlo porque podemos advertir así que la interpretación que da tanto la legislación civil como la legislación penal es armónica. No hay una contradicción respecto a eso. La violencia o la amenaza suponen las modalidades comisivas por las que se puede realizar el delito de robo. Tanto violencia, por un lado, o sea, ejercer violencia sobre el sujeto pasivo o amenazar al sujeto pasivo. Con esto, ¿qué busca el sujeto activo? Busca disminuir los mecanismos defensivos del sujeto pasivo. ¿Para qué? Para poder sustraerle un bien que le pertenece y con ello incrementar su patrimonio. Por último, ya en el aspecto de la tipicidad subjetiva, vamos a advertir la presencia del dolo y del ánimo de lucro. Como también podemos ver de la propia redacción del artículo 189, concordado con el artículo 12 del Código Penal, vamos a establecer de que el robo no admite una modalidad culposa. Toda modalidad culposa del robo no puede en absoluto existir. Solamente existe el robo doloso, nada más. Difícil imaginar una situación culposa del robo, ¿no? O bueno, quizás no. En el dolo es necesario que concurra al momento de la acción. Asimismo, es necesario que concurra algo más, un elemento subjetivo más, y ese es el ánimo de lucro. Ahora, quiero pedir la participación de algunos de ustedes, si algunos ya de repente han pensado en participar, me gustaría que levanten la mano. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. No mueve. Y ahora sí. El primer aspecto problemático que decidí colocar aquí, bueno, creo que es algo sencillo de entender, es esto. Carlos Creus indica que en los delitos contra la propiedad, o en nuestro caso, delitos contra el patrimonio, el consentimiento elimina la tipicidad. Ante tal situación, en el delito de robo, ¿es posible que el consentimiento tenga tal efecto? ¿Qué opinan? ¿Qué opina la sala? Renzo, dime. Creo yo que lo que permitiría el consentimiento es básicamente la traditio. Así que se podría haber una transferencia de posesión o propiedad con este consentimiento, pero cuando hablamos de robo, el robo por ser un delito pluriofensivo, si bien podríamos eliminar el perjuicio patrimonial a través de este consentimiento, podría subsistir alguna otra afectación a otro bien jurídico distinto al patrimonio, pero que debería ser investigado y juzgado de manera independiente. No sé si me dejo entender, pero como ejemplo podría poner el robo con violencia. Si en Listo. teoría hubo consentimiento, no habría robo porque no se ha afectado el patrimonio de alguien que con consentimiento brindó su patrimonio, pero crearía la violencia contra la persona que de manera independiente podría generar, creo yo, tal vez un delito de lesiones. Ya. O sea, quiero decir que para ti es posible que el consentimiento excluya la tipicidad en el delito de robo. ¿Podemos resumirlo en esa idea? Más que la tipicidad, diría que podría ser una causa de justificación. Listo, ya. Interesante el debate también. Muy bien. ¿Otra persona que quiera participar? Que tenga una opinión quizás diferente a la de Renzo. Creo, Evelyn, ¿levantaste la mano, me parece? ¿O fue una ilusión? ¿Alguien? Uy, parece que la sala está algo triste. Voy a emitir a alguien más. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces si nadie más quiere participar, voy a dar mi propia opinión. Pues
Y para mí, lo que dice Renzo no se puede. Porque, ¿por qué? Es posible, sí, en el delito de hurto. En el delito de hurto sí excluiría la tipicidad. Y antes de entrar a detallar en esa discusión de que si puede excluir la tipicidad o la antijuricidad, que también es discutido en la doctrina, valga la redundancia, por ejemplo, para alguien más, para Villavicencio, el consentimiento excluye la tipicidad, para Villenstein, el consentimiento excluye la antijuricidad. Obviamente el consentimiento tiene también asidero legal, está en el artículo 20 del Código Penal. Me parece que en el delito de robo eso no va a ser posible porque, si bien es cierto, como dice Renzo, el delito de robo es un delito pluriofensivo, se le denomina así porque afecta a varios bienes jurídicos, como él dice, puede afectar el cuerpo de repente si se genera lesiones, cosas así, ¿no? ¿Y por qué se le ubica de repente en el delito, en delitos contra el patrimonio? Se ubica ahí por la finalidad que tiene el sujeto activo, que es la del incremento patrimonial, por medio de la, digamos, de la sustracción de un bien de una persona hacia su esfera de dominio. Eso normal. En el delito de hurto puede pasar casos, por ejemplo, imagínense que, no sé, que alguien ustedes tengan de repente un bien importante, imagínense, de repente un televisor, es lunes, llega el lunes, ustedes necesitan un televisor para verlo en su trabajo, el partido del repechaje para el Mundial. Entonces, ustedes están en su trabajo que queda lejísimos. Ir y venir implica mucho tiempo. Mejor que alguien venga, lo lleve, y en el camino ahí lo ven juntos en el trabajo. Entonces le llamas a un amigo, oye, entra a mi casa por el techo porque no tengo mi llave, ingresa por ahí, saca mi televisor y vienes y lo vemos acá juntos el partido. Tú aceptas, listo, subes por el techo y después los vecinos que no te conocen deciden llamar a la policía porque ven que a la casa del vecino de la esquina está ingresando una persona para hurtar. O de repente en un término coloquial utilizan la palabra robar. La cosa es que se sube. Viene la policía justo cuando él estaba saliendo con el televisor y lo llevan a la comisaría. Un problemón cuando desde el inicio de esa acción hubo el consentimiento por parte del sujeto pasivo. En el delito de hurto es posible, pero en el delito de robo hay una dificultad. Es el medio comisivo. Como podemos ver en el delito de hurto, palabras de Carlos Creus, el delito de robo es un hurto cualificado. ¿Por qué lo dice? Porque en el delito de robo en realidad los verbos rectores son bien parecidos. La única diferencia es que en el delito de robo existe una modalidad comisiva, la cual es o la violencia o la amenaza. Entonces, al ser esto así, cuando uno ejerce violencia o cuando uno ejerce una amenaza hacia una persona, lo hace en qué sentido en el delito de robo, como lo mencioné hace un momento. Lo hace para disminuir la capacidad defensiva del sujeto pasivo. Al tratar, Jefferson, tu audio está prendido, gracias. Al tratar al tratar de disminuir la capacidad defensiva del sujeto pasivo, utiliza la violencia o utiliza la amenaza. Lo cual puede ser de que en el caso que, por ejemplo, que pueda plantear Renzo, que de repente yo, mediante violencia o mediante amenaza, logro que una persona me diga, por ejemplo, ya, toma mi celular, llévatelo, no lo quiero, implica que mi consentimiento es viciado. Y uno de los requisitos para el consentimiento es que el consentimiento sea voluntario. Al ser esto así, un consentimiento viciado no puede ser válido, por lo menos en el delito de robo no será posible. En el delito de hurto, yo pienso que sí. Sin embargo, a mi propio entender, el consentimiento, por lo menos en los delitos patrimoniales, en algunos, no en todos, como ya hemos visto, excluiría la tipicidad. Recordemos que la tipicidad no solamente son los aspectos objetivos del tipo, sino también son los aspectos subjetivos. Teniendo en cuenta esa situación, el aspecto subjetivo también es exigible para imputar o para determinar, perdón, que una conducta es antinormativa,
sin entrar a tallar todavía en el campo de la antijuricidad, solamente para determinar que una conducta es antinormativa. Teniendo esto en cuenta, puedes actuar sabiendo que vas a encontrar la tele ahí, la vas a sacar, te la vas a llevar, listo. Se te puede disputar quizás el dolo porque vas a subir de una manera algo ortodoxa, por ejemplo, en el caso que les mencioné, sacar el televisor que no es tuyo. En teoría lo estás cumpliendo, pero falta algo. Falta ese ánimo de lucro, al menos en la tipicidad subjetiva. Así de plano se puede ver. En la tipicidad subjetiva incluso se puede hacer otra objeción, pero en la tipicidad subjetiva también, como pueden verlo. Entonces, a simple vista podemos ver que lo que va a excluir el consentimiento es la tipicidad. Por ello, la ubicación que está ahí. Aunque dependerá, claro está, del momento en el que se realice el consentimiento. Si es que el consentimiento quizá es efectuado durante la comisión del supuesto ilícito, excluirá, a mi entender, la antijuricidad. Pero si es que el consentimiento es brindado antes de la acción, va a excluir la tipicidad. Y no vamos a hablar de una conducta típica. No vamos a hablar de una conducta antijurídica en consecuencia. Bien, eso es mi opinión respecto al primer aspecto problemático. Ahora, voy a plantear otro. Renzo, si quieres, puedes participar en el otro. Otra persona igual si quiere puede participar, no hay ningún problema. Bien. Para Felipe Villavicencio, los delitos cualificados por el resultado son inconstitucionales. En ese sentido, ¿qué opinión tienen acerca del artículo 189, último párrafo? Se los voy a leer. Se los voy a leer. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante o de una organización criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Denme un segundo, voy a abrir mi puerta, por favor. Listo, ya volví. Disculpen, justo tenía que abrir mi puerta. Bueno, ¿hay alguien más que quiera participar para el siguiente aspecto problemático? ¿Alguno se anima? Las opiniones son libres. Creo que debemos tener la intención de participar. Eso es lo más importante. No hay, creo, respuestas que estén bien o mal. Oye, al final, si de repente nos equivocamos, tampoco hay que tener ese temor. Solamente, Renzo, justamente tú, listo. Dime. Bueno, primero, el último párrafo lo puedo separar en dos conductas. Ya listo, vamos. Y la conducta de la muerte, sí, es un resultado, básicamente un agravante por resultado. No conozco, soy sincero, no conozco el razonamiento del por qué Felipe Villavicencio sostiene a su criterio por qué un delito cualificado por resultado es inconstitucional. La verdad lo desconozco. Pero Él dice que afecta al principio de reserva de ley. Creo que habla del artículo 2, inciso 24, literal A. ya, más allá de su razonamiento, en mi opinión, un delito cualificado por resultado, opinión tal vez un poco acelerada, pero considero que no es inconstitucional porque basados en la proporcionalidad de la pena y el principio de lesividad, este resultado impone una mayor lesividad, llegando a afectar, por supuesto, a la vida. Y como la pena debe ser proporcional a la conducta y en consecuencia los resultados de la conducta, yo sí encuentro coherente de que haya una cualificación por el resultado. Si es que, por supuesto, este resultado denota
un mayor reproche a la conducta. Así que, bueno, tal vez no siguiendo la línea de Villavicencio, pero para mí sí es constitucional, siempre y cuando se sostenga un razonamiento constitucional detrás. Y para mí es que la cualificación debe ser porque este resultado ha generado un mayor reproche en la conducta. Listo. Es una opinión bastante interesante, la verdad. O alguien más. Es una opinión bastante interesante. Obviamente, cuando tú dices la conducta lleva implícita una consecuencia, y esa consecuencia obviamente va a ser el resultado, que en este caso es la muerte o la producción de una lesión grave, que es básicamente los dos aspectos. Creo que el de la organización criminal queda de lado, pero los otros dos son aspectos que justamente son delitos cualificados por el resultado. Ahora, tengo una opinión también, pero quisiera saber si alguien más tiene una opinión. ¿Alguien más se anima a responderla? Oh, Axel, dime. Oye, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, por supuesto, sí te escucho. Bueno, primero tendríamos que analizar el tipo penal en sí. El tipo penal no es el 189, sino sería el 188, que empieza con el robo agravado. El robo tipo base, y el 189 es el tipo robo agravado. El tipo base, que es el 188, obviamente todos sabemos qué es el robo, y el 189 ya empieza en tres niveles distintos a haber un grado de punibilidad mayor, dependiendo de ellos, y es que eso nos lleva al último párrafo que tú estás comentando. Obviamente en el primer párrafo la pena creo que es de 12 a 20 años o de 8 a 12, no recuerdo. Del primer párrafo donde, por ejemplo, es de dos o más personas, de noche, lugar desolado. Después ya viene el segundo párrafo que es en el tema de las lesiones que se provocan estas, y el último párrafo es netamente ya la muerte, ¿no? Y entonces, bajo este nivel de criterio, eh, se entiende, obviamente, como ya Renzo lo ha hablado, ha citado el principio de proporcionalidad del artículo 8 del título preliminar, se tiene que imponer una pena de esa magnitud, obviamente, para repercutir ese daño, ¿no? Ese daño que se ha causado a consecuencia de un robo del tipo base. Podría decir yo inconstitucional otros artículos, pero no creo que este sea de esa magnitud. ¿Podría ser desproporcional la pena? Podría, pero ese es otro campo. Pero inconstitucional no comparto esa posición, al menos, mi estimado amigo. La posición de Villavicencio, ojo, claro, Claro que la ha claro, citado. listo. Otras dos más levantaron la mano. A ver, vamos a ver quién. Leo. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Sí, ¿se me escucha? Sí, claramente. Ok, primero que todo, justamente en el momento en el que ibas a plantear la cuestión, se me cortó el internet y tuve que ingresar nuevamente. Pero está escuchando que estaban hablando sobre los resultados de cualificación, ¿no? En este caso del agravante del robo. ¿Podría en todo caso repetirme la cuestión para tener más claridad? Claro, no hay problema. Mira, la cuestión en sí está en la diapositiva. Para Felipe Villavicencio, los delitos cualificados por el resultado son inconstitucionales. En ese sentido, ¿qué opinión tienen acerca del artículo 189, último párrafo? Que con la precisión anterior, obviamente, al ser un delito un agravante de un delito, se tiene que analizar concordado con el artículo 188. Ahora, el 189, último párrafo, dice esto. La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización criminal o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a su integridad física o mental. Entonces, para ti sería la cuestión. ¿Es inconstitucional ese artículo? ¿Sí o no? Para Villavicencio, es inconstitucional los delitos cualificados por resultado. El 189, último párrafo, es uno de esos. ¿Qué opinas? Bien, en ese sentido, al igual que Renzo, suscribo su opinión respecto a lo de lesividad, ¿no? Cuanto mayor la lesividad, resulta de cierta manera congruente, ¿no? Un mayor reproche penal. Sin embargo, eh, en el artículo específico que acabas de plantear, me parece más que todo esto va por un tema de una mala técnica legislativa en el sentido de, me explico.
por un tema de cuestiones de política criminal, la mala técnica legislativa se habría aplicado en el sentido de querer de alguna manera mitigar este mal social, ¿no? Que se vio mucho que se empezaban a matar a las víctimas de robo y, bueno, dijeron de una vez ponerle cadena perpetua, porque si nos ponemos a pensar y ponemos todas las cosas claras en la mesa, para la mente del delincuente quizás se le haría más factible incluso primero matarlo y quitarle las cosas y lo califican por homicidio. Y así nadie se entera. Ya que si pasara a la inversa, en este caso roba y luego lo mata, la pena sería mayor. En este caso, como mi opinión es que resultaría esto de una mala técnica legislativa. Un poco incongruente, la verdad, y bastante reprochable también. Listo. Ambos, bueno, los tres, primero, gracias por la participación de los tres. Son opiniones en verdad interesantes. Yo también tengo mi propia opinión respecto al tema que planteo. Y es el siguiente. Si no me equivoco, fue Alex el que planteó el artículo 8 del título preliminar. Vamos a leer el artículo 8 del título preliminar para que no tengamos duda de lo que menciona. Y tal artículo dice esto. No, ellos hablan de la proporcionalidad. Es esto. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni habitualidad del agente al delito. La medida de seguridad solo puede ser ordenada por intereses públicos o predominantes. Ahora, yo quiero citar el artículo anterior, el artículo 7. Principio de responsabilidad penal. La pena requiere la responsabilidad penal del autor. Queda prescrita toda forma de responsabilidad objetiva. Todo delito lleva implícito, conforme lo indica el artículo 12, un aspecto subjetivo, ya sea el dolo o ya sea la culpa. Entonces, o la preterintencionalidad, si se quiere. Lo lleva, siempre. Incluso, me parece, fueron los finalistas, si no me equivoco, quienes indicaron para sustraer los aspectos subjetivos que estaban antes en la culpabilidad a la tipicidad, es que al momento que uno realiza la acción, no podemos despegar los aspectos subjetivos de los subjetivos. Por eso dicen, vengan para acá. Ya el causalismo valorativo había agregado, a diferencia del causalismo naturalista, una valoración al tipo, porque para el causalismo naturalista, simple y llanamente era un hecho, inerte, nada más, un hecho. Y luego se le agrega una valoración, y no, hay que valorar esto. Y eso quizás, a mi entender, dio pie de que después se incorporen los elementos subjetivos al tipo, que es como se estudia en nuestros días. En ese sentido, es importante que concurra el dolo y que concurra la culpa. Y en el delito de robo, ¿qué es lo que quiere el autor? En este caso, como dijo Leo. Si, por ejemplo, él quisiera, primero lo mataría y después, de repente, muerto, lo agarraría sus cosas. Se lo llevaría y listo. ¿Cómo podría verse eso de repente por el lugar donde atacó? Si es que de repente lo ataca en un lugar donde, al recibir un golpe fuerte, va a generar por decirlo, muerte. Va a generar la muerte. De repente un golpe en la cabeza, o quizás la cuchilla aquí, en el cuello, cosas así, que evidentemente acabaría con nuestra vida de forma rápida. En esos casos, me parece que podemos imputar homicidio, al margen de la sustracción que se realice después a una persona que ha fallecido. Que, dicho sea de paso, una persona que ha fallecido ya no tiene derechos porque es un objeto de derecho, ya no es un sujeto de derechos. Como tal, ya no puede imputársele ni obligaciones ni derechos. Entonces, en el otro aspecto, en el que lo que quiere el autor es solo robarlo, y obviamente para el robo se necesita utilizar medios comisivos, ya sea la amenaza o ya sea la violencia, al utilizarlo, al hacerlo de ese modo, y digamos,
ese golpe que puede haber, ese forcejeo que pueden tener, tenga como consecuencia quizás un golpe en la cabeza que a la larga, no, quizás no a la larga, quizás después de un pequeño espacio de tiempo pueda generar la muerte de una persona, o de repente un cuchillo que de repente en la pierna, en un lugar desolado donde se produzca un desangrado y producto de ese desangrado la muerte después, se produce una muerte, un resultado sí, pero no es lo que en teoría quería el autor del delito. ¿Ese resultado sería atribuible o no sería atribuible? Creo que desde un punto de vista causal podría atribuírsele, utilizando quizá la teoría de la equivalencia de condiciones. Villavicencio explica que el causalismo implica la imputación natural de una conducta, la verificación que existe entre el resultado y la conducta. Simple. Y la teoría de equivalencia de condiciones es la que mejor lo explica. ¿Qué dice la teoría de equivalencia de condiciones? Si suprimimos el hecho, ¿se va a producir? Vamos a ver. Si es que suprimimos el robo, ¿la persona va a morir? No va a morir. Entonces, ¿es causal? Por supuesto, es causal. Pero creo que ahí hay que darle ciertos criterios de imputación, tanto de imputación objetiva y subjetiva. Y me parece que en la imputación subjetiva habría problemas, porque el dolo que se requiere y que se requiere para una determinada conducta, no solamente para el robo, obviamente, sino para, por ejemplo, también para el homicidio, es necesario. Es necesario. Si es que es el primer caso que menciona Leo, en el que tú matas y después te lo llevas las pertenencias de ese muerto, es claro que podría existir un homicidio. Podría existir un homicidio. Pero si es al revés, ¿qué habría? El dolo que existiría no sería el dolo, el animus necandi, si no me equivoco. No habría una intención de matar, sino habría una intención de apoderarse de los bienes muebles de una persona que conoce quizás o que no conoce, no sé. Pero la cosa es que esa es su intención. Entonces, teniendo en cuenta ese aspecto, ¿podríamos imputarle la muerte a esa persona? ¿Se podría hacer? Eso es lo que yo justamente me planteo. Si es que podría imputársele eso, porque la responsabilidad objetiva por el hecho, como propiamente lo menciona el principio de responsabilidad penal, está proscrita. Entonces, lo que quería, la intención del autor no era el asesinarlo, no lo era, sino simplemente era quitarle sus pertenencias. Es todo. Ahora, sí podríamos plantear una pequeña cuestión ahí. Y es, me parece, un ratito, Euler, y es, me parece, para terminar la idea y después doy paso a ti. Y es, me parece, el tema de que si es que fue previsible, pues se pudo prever que el resultado iba a cometerse o no. Si es que el resultado se pudo prever, de repente, oye, yo sé que si estás en un lugar desolado, que si lo dejo desangrando se va a morir, obviamente podríamos hacer la imputación del hombre medio. Oye, si tú lo vas a dejar solo en un lugar donde sabes que nadie lo va a atender, se va a morir. Ya. Entonces, ahí quizás el resultado muerte sí se pudo haber previsto. Y al ser así, sí se le podría imputar. En ese sentido, sí. Pero si es que no se le puede prever, no habría un doble eventual respecto a eso. Y podría solucionarse igual como indica Villavicencio mediante un concurso. Analizable quizá para otra sesión en específico el tema, porque me parece que es un tema interesante. Simplemente aquí la intención es dar ideas y obviamente hay ideas que se contraponen y eso es perfectamente válido. En el derecho al menos es perfectamente válido que existan diferentes opiniones. Ahora sí, Euler, dinos. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicitarte por tu exposición. Bueno, en el presente caso estamos ante, digamos, ante una línea muy delgada, ¿no? En que, ante el caso que planteas, puede ser entre
un robo con consecuencia de muerte o también puede ser un concurso entre homicidio calificado y como robo, ¿no? Bueno, respecto, eso lo elabora, se discute en el acuerdo plenario 3/2009, donde nos dice, ¿no? Que en este caso será pues robo con consecuencia de muerte cuando se presenta pues el robo y un resultado preterintencional, es decir, que el resultado, la muerte, debe ser necesariamente culposa. Es decir, que si, digamos, la violencia utilizada, ¿no? Para cometer el robo sirve como, digamos, eh, una facilidad, ¿no? O ayuda a doblegar la capacidad de resistencia de la víctima y a consecuencia de ello muere, obviamente el agente no estaba con esa resolución criminal de acabar con la vida, entonces vamos a imputarle a título de culpa, ¿no? La muerte. Entonces, será un robo agravado con consecuencia de muerte. Pero si luego ya de realizar el robo y además, digamos, tenía pues la finalidad de quitarles la vida, ya no sería en este caso, ya no aplicaríamos, digamos, en este caso ese párrafo, sino que se aplicaría ya en este caso el delito de robo y el homicidio calificado en la modalidad para ocultar otro delito, ¿no? Entonces, que un caso concreto se analizaría, ¿no? A detalle, que, bueno, de manera abstracta no podemos traer más elementos a colación, pero básicamente así se resolvería, ¿no? Y, espérate, me estás tratando de decir de que en el 189, concordado con el 188, el resultado, digamos, robo ya, el agente no quería que se impute, perdón, el agente quería solamente robar, no quería matar, pero se produjo la muerte. Esa muerte, digamos, se le imputaría de manera culposa, ¿sí? Así es, claro, o sea, preterintencional. La preterintencional, o sea, empiezas con dolo para el robo, pero sin embargo, el agente no midió la fuerza, no midió el nivel de violencia y pues la víctima se le muere. Entonces, ahí estaríamos pues con esa, con ese, digamos, atribuyendo el delito de robo con consecuencia de muerte, porque estamos ante un resultado culposo. Ahora, hay un problema aquí sí en el aspecto de la proporcionalidad, ¿no? Ya que, si no me equivoco, tiene una pena, por ejemplo, con el robo con resultado de muerte, Cadena perpetua. de cadena perpetua, ¿no? Pero en el caso de homicidio calificado para ocultar otro delito, no contiene la cadena perpetua. Entonces, le convendría pues al delincuente, por ejemplo, a la gente decir que su finalidad era matarlo a la persona, ¿no? Para que se considere pues como homicidio calificado y no en este caso como robo con consecuencia de muerte, ¿no? Entonces, me parece que es un poco desproporcional eh, prever una pena de cadena perpetua considerando pues que la muerte se le atribuye a título de culpa, ¿no? Y no a título de dolo Ya. en el párrafo en discusión, ¿no? Eso Para, sería mi aporte. para que quede claro, dicha conducta culposa sería atribuible a qué delito, ¿al robo o No, al no, homicidio? sería, claro, al delito de robo con consecuencia de muerte, pues, ¿no? Porque, digamos, es un delito preterintencional, porque le facilitó en este caso el cometer el delito, ¿no? Ya, pero no estarías diciendo que si se imputa culpa al robo, no estarías diciendo que es un robo culposo. No, lo que pasa es que, digamos, en este caso, la culpa va en sentido del homicidio, no constituye, o sea, no es un elemento constitutivo del delito contra el patrimonio en sí, ¿no? O sea, es un delito independiente que se le... Podríamos decir que habría un concurso. Podríamos decir que habría un Claro, o concurso. sea, obviamente hay un concurso, sí, Ya. pero, o sea, la culpa va en sentido al resultado de la muerte de la víctima, no en este caso al delito de robo, ¿no? Que esa es la finalidad de la gente. Listo, listo, ya. Ahora sí ya te entiendo. Bueno, esas son las dos cuestiones que me había planteado para el robo. Obviamente, aún no acabamos. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Disculpe, más bien. La idea era de que participemos y creo que lo estoy logrando.
Muchas gracias a todos por su participación. Sí, y bueno, a los compañeros bueno, en este caso quieren un poco más resolver sus dudas de repente, les recomiendo revisar el acuerdo plenario 3/2009, donde nos da una perspectiva, digamos, mayor, ¿no? Y bueno, y subsiste el problema, pues, ¿no? Que no hay una proporcionalidad, en este caso, al aplicar cadena perpetua al delito de robo con resultado de muerte. Bacán. Gracias, compañero. No, listo, gracias a ti. Ahora, alguien más va a admitir. Vamos a hablar ahora sobre el delito de receptación. Bien, analicémoslo rápidamente. La tipicidad en el delito de receptación. Primero, para el bien jurídico creo que no hay mayor problema. Para Brahman Arias y García Cantizano es el patrimonio. Igual para Salinas Siccha también es el patrimonio, pero él dice en específico la propiedad. Él menciona la propiedad por un sentido científico, es la denominación que él utiliza. ¿Por qué? A su entender, es más técnico hablar de propiedad que de posesión. Eso es lo que podemos indicar. Ahora, los sujetos del delito en este caso pueden ser un sujeto activo o puede ser un sujeto pasivo. Puede ser cometido por cualquier persona, menos la persona que fue el autor del delito anterior. Tengamos esto en cuenta, el autor del delito anterior, porque es una cuestión que se va a plantear más adelante en los aspectos problemáticos. Tengámoslo en cuenta. Ahora, vayamos a los verbos rectores del delito de receptación. Primero, adquirir. ¿Qué implica la palabra adquirir? La adquisición de una cosa, por ejemplo, comprarme algo, un celular, de repente, una tablet, una computadora. Recibe en donación, es decir, que a mí me donen un determinado bien, que en este caso sería un bien mueble, por la naturaleza del delito, porque no vas de repente a apropiarte y sustraerlo y trasladar una casa, a menos que esa casa sea rodante. Ahora, hay un problemita acá respecto a recibir en prenda. Podríamos tomar dos interpretaciones divergentes. La primera, que la prenda se entienda como la garantía mobiliaria, que sería la ley de garantía mobiliaria del 2006, no la del 2018, porque la del 2018 tiene una vacatio legislativa, una vacatio legis, que es que el registro público realice justamente ¿cómo se dice? Un registro para el tema de la garantía, cosa que aún no hace. Entonces, como aún no lo hace, aún no se aplica, y aún estaría vigente la garantía mobiliaria que entró en vigencia en el 2006. Ahora, podría tomarse esa interpretación de que podría ser garantía mobiliaria, o podría tomarse otra posición, de que tácitamente el aspecto de la prenda en el delito de receptación no es posible. Me parece a mí que la solución correcta es que la prenda se descarte. ¿Por qué? Porque el derecho penal es subsidiario y no podemos realizar una analogía entre los conceptos prenda y garantía mobiliaria. Simplemente la prenda ya no existe. Ya no se celebra prendas porque la garantía mobiliaria existe. Entonces, me parece que por una interpretación restrictiva del derecho penal, como de mínima intervención, de última ratio, me parece que lo correcto sería interpretar de que la prenda ya no está y no interpretarlo de manera analógica no interpretar de manera analógica el hecho de recibir en garantía mobiliaria. Me parece que eso no sería bueno. Ahora, guarda, ¿qué significa? Que custodies un determinado bien. Esconder implica que dicho bien, además de guardarlo, no sea visible para los demás, que lo escondas de la vista de toda otra persona. Vende, que teniéndolo tú, lo transfieres a otra persona más. Y ayuda a negociar, obviamente, implica la negociación implicaría quizás la transferencia de ese bien. Ayudar en eso sería una de las modalidades que se utilizaría en el delito de receptación. Pero todas esas actitudes o modalidades que hemos podido ver resultan ser lícitas en teoría. ¿Qué lo hace ilícito? El siguiente aspecto.
el bien de procedencia delictuosa. Quiere decir que el bien fue adquirido de una manera irregular, no fue adquirido de manera regular. ¿Cuál sería esa manera regular? Mediante la traditio. No fue adquirido de manera regular, fue adquirido de manera irregular. Tengamos eso de nuevo en cuenta porque es una cuestión que se plantea más adelante, pero el bien de procedencia tiene procedencia delictuosa. Ahora, la ignorancia aquí puede entrar a tallar, por supuesto. Pero el siguiente aspecto rector es el siguiente: tener conocimiento o presumir que proviene de un delito. Esto de acá la palabra tener conocimiento implica de que ya tú lo sabes, ¿no? Tú sabes de que ese delito, ese bien ha sido hurtado, robado, no que yo qué sé. Pero presumir que viene de un delito podría afectar a la podría afectar, o digamos, se iría en contra de un derecho penal garantista. ¿Por qué? Porque se estaría sancionando, al menos en un aspecto subjetivo, me parece, porque para mí el tema de conocer y no conocer son aspectos subjetivos, se estaría sancionando a personas por una presunción. Aunque yo pienso que tendríamos que ver caso por caso y analizar no solamente el aspecto subjetivo, sino analizar también los aspectos que rodean al hecho. Por ejemplo, yo soy de Chimbote. En Chimbote hay un lugar que se denomina La Cachina. Todo el mundo en Chimbote sabe que en La Cachina venden cosas que han sido robadas o hurtadas. Todo el mundo. Es como si fuera el mercado negro de Chimbote. Pero está al aire libre, todo el mundo lo sabe. Sabe que o bien esas cosas han sido obtenidas de manera ilícita, o bien esas cosas son muy viejas y están ahí porque la han vendido por kilo. Una de esas. Pero probablemente sea lo primero antes que lo segundo. La mayoría de Chimbote sabe eso. Si tú vas y adquieres un bien ahí, pues se puede decir que presumes que ese bien puede venir de alguna acción ilícita. No sé sus ciudades, probablemente en Lima, Trujillo, Piura, Chiclayo, Cusco, no sé, Loreto, las que sea, también tengan lugares así. Creo que tendría que analizarse el caso, el lugar donde tú adquieres dicho bien, por lo menos dentro de lo que es adquirir. O las vinculaciones que tendrías con la persona que te lo da, en caso que tú lo guardes, lo escondas. Y por supuesto, concordado nuevamente el artículo, este artículo es el 189, con el artículo 12 del Código Penal, la conducta que se le exigiría al sujeto activo es netamente dolosa. No se admite una modalidad culposa en el delito de receptación. Entonces aquí planteamos nuevamente dos aspectos problemáticos. El primero, el delito precedente debe ser, en todos los casos, un delito contra el patrimonio, o sea, hurto, robo, cosas así, o puede ser de repente un homicidio, cosas, o cualquier otro delito. ¿Qué opinan? ¿Podría darse de repente que el delito previo sea un delito de homicidio? ¿Opiniones? Si no, llamo a opiniones. Bueno, la sala se apagó un ratito. De repente, vamos a calentar otro rato. Pues Bramón Arias y García Cantizano tienen una respuesta particular al tema. Ellos dicen que no necesariamente tiene que ser un delito contra el patrimonio. Dicen que puede concurrir otros delitos. ¿Cuáles? De repente, si es como el caso que mencionó Euler, si no me equivoco. Si es un homicidio por lucro, por ejemplo. O de repente, no sé, si es que un contrabando, no sé, algunos de los delitos aduaneros, que a veces tú agarras unos animalitos, no loritos, guacamayos, y lo tratas de vender. Quizás así tiene alguna relación. La cuestión es que ese bien debe provenir de algún ilícito. No exactamente un delito contra el patrimonio, aunque sería lo más común.
pero ello no significa en lo absoluto que se excluya a los demás delitos. Me parece que esa es una opinión válida respecto al caso. Ah, mira, Ashley nos dice, sí, puede ser homicidio, porque el tipo penal menciona que solo se necesita que el objeto debe provenir de un ilícito. Sí, Ashley, yo comparto la opinión que tú tienes. Ahora, siguiente cuestión. Para Felipe Villavicencio, el delito es una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces, para la configuración de la receptación es necesario verificar que el delito previo tiene todos esos elementos. Digamos que el delito previo estaría dentro de, cuando analizamos los aspectos objetivos, estaría dentro del bien de procedencia delictuosa. Obviamente, al ser delictuosa implica la comisión de un delito. Podríamos entender que el aspecto objetivo de esa parte, digamos, estaría ahí. Entonces, en ese sentido, es necesario que tanto la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, y quizás de repente la punibilidad concurran, o solamente es válido de repente que esté la tipicidad. ¿Opiniones? Erickson, Ah, ¿se me escucha? sí, dime. Claro, en mi opinión, claro que en la mayoría de tipos y delitos tienen que concurrir estos tres presupuestos, ¿no? Que son el presupuesto típico, antijurídico y culpable. Pero, como bien lo sabes, hay excepciones que te impone el mismo Código Penal, en donde para que se configure este delito de recepción solo va a faltar a lo que se le denomina en doctrina como el injusto, ¿no? Que es esta combinación de la acción típica y la antijurídica. Y esto, planteando un caso para tratar de entender esto, lo encontramos tal vez en el hurto que se le hace al cónyuge, ¿no? Y luego el bien hurtado se vende a un tercero, y este tercero tiene conocimiento de que ha sido, de que está adquiriendo un bien producto de un delito, ¿no? En ese caso no hay un delito como tal, porque vemos de que se excluye la punibilidad en este tipo de casos cuando uno hurta a un familiar o a un cónyuge, pero sí alcanza a configurar un delito como tal, que es el de recepción, porque para ese tipo de casos solo basta con el injusto, ¿no? Que es la acción típica y la antijurídica. Y, y estas dos acciones las encontramos, ¿no? En el hurto a un cónyuge. Gracias, Luis. Luis Carlos. Yo también tengo una opinión similar y justamente Ramón Arias y García Cantizano opinan lo mismo. Ellos mencionan, quizás no con la rigurosidad técnica que tú mencionaste, Luis Carlos, el tema de la acción típica y antijurídica. Dicen que no es necesario que se determine la culpabilidad, no es necesario si es que concurrió de repente alguna causal de exclusión de punibilidad, como tú lo mencionaste, respecto a la excusa solutoria en los delitos del patrimonio. Dice que no es necesario. Yo tengo mi propia opinión respecto a eso. Opino que se determinó así en la doctrina por la facilidad que se tiene para determinar la tipicidad al menos y la antijuricidad de manera superficial. ¿Por qué? Greco, por ejemplo, indica que la distinción que hacía la dogmática respecto al injusto y a la culpabilidad es que el injusto es objetivo y la culpabilidad es subjetiva. El injusto es la imputación personal. La imputación personal, perdón, el injusto es una imputación. ¿Imputación de qué? Imputación de la tipicidad, imputación de la antijuricidad, imputación personal o sea, que quiere decir que se identifique a la persona o al sujeto que lo realiza. Entonces, si te das cuenta, si nos damos cuenta, esos tres concurren o pueden concurrir en cualquier delito y siempre concurren efectivamente. Al ser esto así, esto es más comprobable, ¿por qué? Porque son aspectos objetivos. La tipicidad es un aspecto objetivo. La verificación, si es que concurre o no una causa de justificación, puede también ser un aspecto objetivo. Y, por supuesto, la identificación de alguien, o sea, de la persona que lo cometió, también es también determinable mediante aspectos objetivos. Recordemos que el sujeto activo se analiza dentro de la tipicidad objetiva. Por lo tanto, por un tema de facilidad para la imputación de la receptación, me parece que la doctrina indica que solamente es necesario el injusto y nada más, y no es necesario ir más allá, que son ya temas subjetivos. Incluso lo que dice Luis Carlos es verificable de manera objetiva. Digamos que en un caso se determine pues que
entre la persona que realizó el hurto y la persona que sufrió el hurto, de repente existía un vínculo de familiaridad que excluiría la punibilidad. Obviamente el caso sería archivado, artículo 334 del Código Procesal Penal. Entonces, son aspectos que pueden determinarse a simple vista. Me parece que por eso la facilidad de que pone la doctrina, al menos, para la solución a este aspecto objetivo respecto al delito de receptación. Ahora, analicemos, no sé por qué, analicemos el último delito, el delito de apropiación ilícita. Aquí vamos. Respecto a la tipicidad del delito de apropiación ilícita, en el bien jurídico, Pizarro nos dice que es el patrimonio en su forma de patrimonio y en su forma de crédito. Mientras que para Salinas, solo protege el patrimonio. Para Pizarro, esto es así, ¿por qué? Porque no solamente hablamos de una cosa, sino también hablamos de dinero. Entonces, o de un valor, de repente un título valor, cosas así. Entonces, como hablamos de varias cosas, como son distintos objetos, obviamente el tratamiento por cada objeto será distinto. Listo. Y Salinas Sich indica, pero al hablar de dinero, hablamos también de bienes. El Código Civil, en el libro de reales, clasifica el dinero también, si no me equivoco, como un bien. Y efectivamente es un bien fungible, porque es toma, toma, te doy, toma, doy, toma, doy. Lo utilizas para el tráfico económico. Al fin y al cabo, puedes ejercer propiedades respecto al bien, porque de repente puedes decir, ese es mi dinero y cosas así. No será quizá un bien inscribible, pero sí es un bien fungible. Entonces, sobre el cual se puede ejercer derechos de propiedad, se puede transferir, me lo puedo guardar, cosas así. O puedo utilizarlo de repente para que crezca. La cuestión es que para Salinas Sich es por eso que protege el patrimonio. Ahora, respecto al sujeto, pueden ser pasivo y activo, como en todos los delitos, porque el delito es una relación social. Siempre existe una víctima y un victimario. Pero donde el sujeto activo será aquel que ha recibido un bien mediante un título lícito y que tenga la obligación de devolver. Es decir, la apropiación ilícita, a diferencia de los delitos que hemos analizado anteriormente, la receptación y el robo, es un delito especial, porque requiere que el sujeto activo tenga dicha condición. De otro modo, si no tiene la obligación de devolver, o si no lo hizo mediante un título lícito, no hablaríamos del delito de apropiación ilícita. Quizás sea otro delito, pero no apropiación ilícita. Mientras, para el sujeto pasivo, puede ser cualquier persona. Puede ser cualquier persona. Ahora, analicemos los verbos rectores del delito de apropiación ilícita. Primero, que sea para provecho propio o de un tercero. Es decir, que la apropiación que se realice beneficie tanto al sujeto activo o beneficie a un tercero, que obviamente va a ser un tercero que sea escogido por el sujeto activo, porque el sujeto activo sabrá qué tercero beneficia. Segundo, la apropiación indebida de un bien mueble. Advertimos entonces que existe aquí un elemento normativo, bien mueble, porque si bien es cierto, podemos decir, hey, mira, por ejemplo, mi celular, fácilmente yo lo puedo trasladar de mi mano hacia la otra, es un bien mueble, y otra persona que diga, ¿por qué es mueble? Porque se mueve, listo. Quizás podría ser aprendido así u otras cosas, pero existen otros bienes muebles que por definición, por definición, digamos, cotidiana, por decirlo de alguna manera, no se pueden entender como muebles, sino como inmuebles. Y sin embargo, la ley los ha determinado como muebles. Entonces, por eso yo opino que al hablar de bien mueble, estamos hablando de un aspecto normativo. Y pues, en ese sentido, nos vamos a hablar de que la apropiación indebida puede ser de un bien mueble, o puede ser de una suma de dinero, o puede ser de un valor. La doctrina indica que con valor puede referirse a un título valor. Que haya recibido en depósito, o que se haya recibido en comisión,
o que se haya recibido en administración, o que se haya recibido en otro título semejante. Aquí sí podemos realizar, a diferencia que en el delito de receptación respecto a la prenda, una interpretación analógica. ¿Por qué? La analogía, Erickson, está proscrita en el derecho penal. ¿Qué estás hablando? Sí, la analogía, pero no las interpretaciones analógicas. Y son posibles. Vayan al artículo 170 y lo van a encontrar, u otra forma análoga. Ahí está. Y aquí también, en el delito de apropiación ilícita, también existe. Entonces, las interpretaciones analógicas es posible. Sí es posible que se realicen. Y por último, un aspecto objetivo importante, que a veces este es el tema de discusión, digamos, en algunos casos, es la obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado de dicho bien mueble, de dicha suma de dinero o de dicho valor. Ahora, analicemos en este delito el límite que existe entre la responsabilidad civil y penal. Porque si bien podemos advertir a simple vista que implicaría que previamente se realice un acto jurídico, o sea, tal título lícito que mencioné, y que es necesario en el aspecto objetivo del tipo de apropiación ilícita, es necesario que eso exista. Listo. ¿Y qué pasa? En el título de repente dice, oye, vas a usar el dinero para esta cosa, vas a usar el título de valor para esta determinada cosa, y vas a utilizar dicho título, o de repente vas a utilizar dicho bien para esta determinada cosa, y después me lo vas a devolver, me lo vas a dar. Digamos, por ejemplo, si fuera de un título de valor, yo lo endoso para que mi abogado lo utilice y que de repente tenga facultad de representación, lo pueda presentarse ante un juzgado para que pueda iniciar de repente un proceso único de ejecución y se ejecute dicho título ejecutivo y al final me pago. Pero al final, no sé, el abogado no avanza, cosas así. ¿Cuál sería el límite entonces que existiría entre la responsabilidad civil que existiría y la responsabilidad penal que existiría? Como opinión personal, yo pienso que lo primero que podríamos entender para determinar el límite es el aspecto objetivo. Tendríamos que ir al tipo y ver qué interpretaciones se realizan respecto a cada uno de los aspectos objetivos del tipo. Y en base a eso, cuando se encuentre con un caso que se ajusta al tipo, obviamente, va a haber responsabilidad penal y obviamente también responsabilidad civil, porque la antijuricidad, al menos cuando se analiza la responsabilidad civil y sus 4 factores, la antijuricidad, el daño, la relación de causalidad y los factores de atribución, respecto a la antijuricidad, como dice Lizardo Taboada, puede ser tanto típica como atípica. La típica se fundamenta en el artículo 5, si no me equivoco, del Código Civil, mientras que la típica en que una determinada conducta se encuentre prescrita y sancionada en la ley. No te especifica que fuese una ley civil o fuese una ley penal. Por lo tanto, tranquilamente podría ser una ley penal también. Más aún si se tiene en cuenta que el propio Código Penal establece que en lo pertinente se aplican las reglas del Código Civil para la responsabilidad civil, o como lo denomina el propio derecho penal, reparación civil, que asume, al menos en estos últimos tiempos, de importancia para el derecho penal como una tercera vía junto a la pena y junto a las medidas de seguridad. Entonces, cuando se verifique eso, va a existir responsabilidad tanto penal como civil. Pero ante su ausencia, obviamente solamente habrá responsabilidad civil y se imputará de repente por una imputación o por un daño causado a una persona. Ya en este caso sería un daño, sería una antijuricidad típica, porque hablaríamos de un incumplimiento contractual probablemente en base al título ilícito que existe o que preexiste a la conducta sancionable o dañosa, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo que analizaríamos en un principio. Y ante eso podría haber responsabilidad civil y no habría responsabilidad penal, lo cual es una interpretación que también se realiza de manera armónica con nuestro propio Código Procesal Penal, y con la propia jurisprudencia, que no excluye el hecho de que mediante un sobrecimiento no se pueda otorgar una reparación civil, porque obviamente eso es posible, porque ambos, si bien es cierto, cuando se establece una sanción puede concurrir ambas,
La responsabilidad civil está en un, digamos, en un peldaño atrás. No por importancia, porque creo que tienen igual de importancia, sino por el tema de análisis que se realice. Porque el derecho penal es más restrictivo y el derecho civil es un poquito más amplio. ¿Qué opiniones tienen al respecto? ¿Alguno tiene alguna opinión? Pues parece que no. Igual, mi exposición ha acabado ya. Nada más agradecer la oportunidad que me otorgó Piero, que me otorgaron la confianza del grupo y por la presencia de cada uno de ustedes. Somos 42 en la sala, 43 ahora creo, y para mí ha sido un honor estar en esta noche con ustedes y poder compartir algunas ideas que he tenido respecto a estos delitos. Si hay alguna pregunta después, estoy abierto a responderlas. Ojalá si tenga las respuestas se las digo en este momento y si no, em, mi número está ahí y en el grupo y cualquier cosa conversamos y de repente ahí también le puedo dar una respuesta porque obviamente no puedo saber todo. Puede haber cosas que sepa y otras cosas que no. Y es bueno que lo admitamos de esa manera. Renzo, creo que levantaste la mano. Sí, 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 había levantado la mano. Levanté la mano porque tengo una pregunta, una situación de que he visto muchos pronunciamientos jurisprudenciales distintos y quería tu opinión, porque se relaciona al robo y al hurto, que sé que no has mencionado el hurto, pero van temas de la mano. Listo. Mi duda es, en el típico ejemplo de una persona que está caminando por la calle con su celular en la mano, pasa alguien a pie o en moto, lo que sea, pero pasa una persona y te arrancha el celular. Tú como persona que tenía el celular como sujeto pasivo, no te caes, trataste de agarrar el celular, pero usó una fuerza mayor a la tuya, no hubo un deterioro a tu integridad ni nada similar. Mi pregunta es, en este ejemplo muy común de la vida diaria, ¿para ti es hurto o es robo por violencia? Mm, es interesante. Creus mencionaba algo respecto a la oponibilidad que hacían las cosas. Per se, él mencionaba que los bienes ejercen una resistencia, es la palabra, resistencia porque implica que una persona lo tenga que llevar. Si el bien es pesado, por ejemplo, es más difícil llevarlo. Y en este caso el celular es un bien de fácil transporte. Así que la resistencia que puede, primero, generar un celular es mínima. ¿Por qué digo resistencia? Porque justamente el robo se diferencia del hurto por las modalidades típicas, tanto la amenaza como la violencia. La violencia va dirigida o la amenaza a reducir la capacidad de resistencia, pero del sujeto pasivo, no de las cosas. Creo que interpretarlo de las cosas sería ampliarlo y estaríamos ante supuestos en los que el hurto solamente suceda en casos en los que de repente sean secretos, de repente tú aprovechas un descuido y ¡pat! Lo llevas. Y me parece que cuando en este caso esa acción está dirigida hacia la cosa, hacia la resistencia que per se te ejerce perdón, cosa, no, un bien, ante la propia resistencia que te ejerce ese bien, me parece que es hurto. A mí, mi opinión es hurto, aunque hay casos en los que se puede discutir. Te puedo replantear un caso, si me lo permites. Imagina que tú, en el mismo caso, estás caminando tranquilo por un lugar un poquito alejado de tu casa, no estás lejos de casa. Estás caminando, la calle está algo desolada y es un poco en altas horas de la noche. Caminas, caminas, caminas y ves que un grupo de personas se te está acercando. Ese grupo de personas hace lo mismo que tú dices, solamente te quitan el celular y se van. No te dicen nada, no te tocan nada, ni siquiera te gritan. Ese caso, ¿qué sería? ¿Hurto o robo? En el caso tal cual lo has planteado, yo me inclino por hurto.
pero mi duda va principalmente porque la Corte Suprema tiene pronunciamientos muy opuestos en relación a este mismo ejemplo. Hay veces donde ha dicho es hurto y hay veces donde ha dicho es robo. Ujú. Así que por eso la duda de tu opinión, porque entiendo que no hay una respuesta correcta, pero hay Sí. posiciones y posiciones. En el Yo derecho, yo comparto la idea de que es hurto. en este caso, para mí es robo. ¿Por qué? Porque el hecho de que, digamos, tú observes, imagínate, un grupo de personas que se acerquen a ti, que te quiten algo, obviamente porque están en grupo, de cierta manera ejercen amenazamiento. ¿Cómo es? Te asustan, te asustan. Amedrentamiento. Esa es la palabra. Te ejerces eso. Implícitamente quizá, pero lo ejercen, porque es un grupo de personas y tú estás solito, en una calle donde está vacía. Entonces, al hacer así, creo que entraría entre la calificación de amenaza. Entonces, porque ya con eso ya, ¿qué vas a hacer? Para mí, tú estás caminando solito, hey, viene un grupo de personas, no te dice nada, solamente va y te lo quita. En tu delante te lo quita, no es que hoy te aprovechó un descuido, sino que en tu delante te lo quita, hoy dame, y te vas. Y se va, tranquilo, y no te hace nada, no te pega, no te hace nada. Vas de repente a la policía, denuncias, te ven tu certificado médico, no tienes nada, el fiscal dice, no, es hurto. Pero en el contexto, estaba solito, había un grupo de personas, ya producía una especie de temor hacia la víctima cuando ya se le acercaron, cuando le quitaron su celular, sin necesidad de que ellos hagan algo. Justamente, eso de acá lo leí recién en un auto calificatorio de la Suprema, en el que califican positivamente una casación por eso, porque analizando el tema, para ellos, sí había robo, sí había robo en ese sentido, sí había robo. Entonces, a mí me parece que ese caso es interesante y yo también comparto la opinión en ese caso de la Suprema porque, si no me equivoco, y eso voy a confirmarlo ahorita, el 189, a diferencia de la violación, no dice grave amenaza, solamente dice amenaza, o amenazándola, con un peligro inminente para su vida o integridad física. Sería inminente, de repente sería un peligro inminente para su vida, o en este caso para su integridad física. Si aquí hay varias personas y él se resiste, podrían pegarlo. Creo que podría interpretarse así. Pero igual, en tu caso al menos yo pienso que es hurto. En el otro quizás podría entrar dentro del robo. Pero igual, como tú mismo mencionas, no hay una respuesta definitiva. Y en el derecho es así, y es lo bonito, creo, de que puede existir un debate abierto entre que para uno es tal posición, para otro es tal posición. No es algo que está completamente cerrado, quizás nunca lo esté, y con ello doy mi opinión, ¿no? Para mí sería, en tu caso al menos, es hurto. Para mí es hurto, creo que tú compartes lo mismo. Ya, gracias por tu opinión. No, gracias a ti por la pregunta, más bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Aunque creo que, bueno, mi exposición en esta ocasión ya acabó. Muchas gracias a todos por su atención, y hasta que nos volvamos a encontrar.